Este podcast pertenece a Valentina Gómez Rabe. En un país como Colombia, para nadie es un secreto que ser periodista es un trabajo difícil, pues diariamente nos enfrentamos a muchos retos, peligros, amenazas, pero aún así, nada de esto nos detiene para realizar buenas investigaciones. Esta es la vida de Ricardo Calderón, uno de los mejores periodistas de investigación en Colombia, quien ha sacado a la luz casos que ningún otro periodista sería capaz de sacar. Pues son casos en los que se vincula el narcotráfico, los paramilitares y entidades como el DAS, que han tenido vínculos dudosos y gracias a todo lo que se ha investigado, se han logrado cerrar. Todo esto ha obligado a Calderón a mantener un bajo perfil ante la gente. Ricardo Calderón, el periodista invisible. Así se titula este gran libro que da a conocer un poco de la vida de Calderón. Y asimismo, todas esas historias desconocidas, llenas de corrupción, torcidos y raros vínculos de entidades con paramilitares, narcotraficantes. En este podcast hablaremos un poco acerca de todo esto, así que si quieren saber, quédense. Este libro lleno de evidencias está dedicado a todos los periodistas que arriesgan su vida por el oficio. Pero aún así, esto no les impide querer buscar la verdad y en muchos casos justicia a esas personas que no pueden levantar su voz. Antes de entrar de lleno a hablar acerca de este libro, hay algunas frases que han puesto en él varios compañeros. Y se deben destacar algunas, así que para abrir está esta hermosa frase y quizá real. Los contundentes reportajes de investigación de Ricardo Calderón han sido cruciales para los derechos humanos y el Estado de Derecho de Colombia. Todo empieza con un atentado. Este primer capítulo es la primera evidencia de muchas que demuestran que la vida de un periodista está expuesta a riesgos todo el tiempo. Pues en este capítulo Ricardo Calderón se encontraba haciendo una investigación en Ibagué. Había ido hasta allá a encontrarse con una fuente que nunca llegó. Duró esperando muchas horas. Se cansó y decidió irse. Se subió a su vehículo rumbo a la capital nuevamente. Momentos más adelante, cuando se encontraba en la carretera que conduce de Ibagué a Bogotá, decidió detenerse a orinar. Se bajó del vehículo y cuando estaba orinando vio algo de reojo. Era un sedán gris. Se acercó a pocos metros de donde él estaba y el hombre que estaba en el puesto del copiloto bajó la ventana y le gritó: «Ricardo Calderón», apuntándole con una pistola y le disparó 6 veces. La reacción de Calderón fue tirarse al pastizal. Dicen que es muy difícil que algo lo asuste, pero definitivamente sentir la muerte cerca sí que lo hace. Después de varios minutos, se subió a su carro como pudo y llegó hasta una subestación de policía. En ella se encontraban 3 policías que se ofrecieron a ayudarlo, pero antes revisaron que no le hubiese pasado nada. Uno de ellos lo llevó hasta Bogotá de regreso. Cuando llegó no sabía cómo decirle a su esposa lo que le había pasado, así que decidió tranquilizarse, respirar profundo y hablarle con mucha tranquilidad. Al siguiente día, cuando llegó a Semana, sacaron una nota en la que decía: Ricardo Calderón ha sufrido un atentado. Y como dice Daniel Coronel, Ricardo ha antepuesto su tranquilidad personal, familiar y su salud a la misión de seguir investigando.
Tiempo después realizó 2 investigaciones entre tantas investigaciones que hizo. Una se llamó Ptolemaida Resorts. Esta se basó en una investigación en una cárcel de Ptolemaida a la cual le pusieron 4 bolas. Este nombre, sin entrar a tanto detalle, era gracias a un chiste entre los internos de la cárcel. Todo empezó cuando un capitán del ejército se comunicó con Calderón diciéndole que quería denunciar la manera en que estaban los internos de esta cárcel. ¿Por qué? Porque no parecía una cárcel. Ahí se vivía el verdadero relajo. Calderón le contestó y quedaron de verse. Se pusieron una cita donde el comandante del ejército le contó todo lo que sabía, que salían cuando querían. Muchos de ellos tenían aire acondicionado, internet y comodidades que en una cárcel no deberían haber. Calderón le pidió ayuda para entrar y ver qué tan real era todo eso. Así que él le dijo que se comunicara con un compañero que estaba ahí adentro y él le ayudaría con lo que necesitara. Así que Calderón se fue hasta Ptolemaida y primero vio cómo era la entrada. Así que 8 días después llegó preguntando por Martínez y entró. Después de algunos retazos se encontró con él. Martínez empezó a mostrarle cabañas que habían, a contarle que los internos salían cuando querían. Cabe recalcar que los internos eran en su mayoría pertenecientes al ejército. Después de que investigó mucho, cuando ya tenía esta investigación completa, había consultado varias fuentes, sacó un artículo llamado Ptolemaida Resorts. Esto generó amenazas a Calderón, lo llamaban a diario y le escribían diciendo que lo iban a matar, que él se lo ganaba. Calderón solo pensaba en cómo habían obtenido su nombre. La única ventaja de esto era que no tenían ni su rostro, y sin eso no podrían avanzar. Tiempo después de las publicaciones, la Comisión del Ministerio de Justicia hizo público un informe donde decía que la cárcel de Ptolemaida se había convertido en un desorden sin precedentes y donde había un gran grado de corrupción. La segunda investigación que realizó la nombró Ptolemaida Tours. Esta salió 2 años después de que se hizo público el artículo de Ptolemaida Resorts. Todo empezó con un correo de alguien que se identificó como Esperanza. Le dijo que después de lo que denunció en el primer artículo, todo seguía igual. Gracias a esto, él decidió seguir con sus investigaciones y en ese camino se encontró con un sargento, el cual le dijo que tenía una USB con información muy importante para su denuncia. Cuando se reunieron y le entregó lo que tenía a Calderón, después de que investigó si todo lo que este sargento le había dicho era cierto, el 13 de abril del 2013 publicó Ptolemaida Tours. Después de que se hizo público, el gobierno anunció que todos los internos serían trasladados a diferentes cárceles y la cárcel de Ptolemaida sería cerrada definitivamente. Todo esto sucedió después de que Calderón hiciera sus 2 denuncias recopilando información muy importante. Y después de que lanzó estos 2 artículos y logró desmontar tanto relajo que existía dentro de esta cárcel, recibió constantes amenazas durante 2 semanas. Aún así, él se quedó con su conciencia tranquila de que primero, las amenazas siempre serían gajes del oficio y segundo, logró hacer justicia ante torcidos que habían dentro de esta cárcel. Ahora, cambiando un poco de tema, hablemos un poco de Ricardo Calderón, su familia y cómo llegó a ser periodista. Cuando su padre era joven, fue policía. Así que cuando Ricardo Calderón nació y entró al colegio, lo que más le encantaba era ser policía. Pero su papá siempre quiso que él se dedicara a otra cosa, precisamente por los riesgos que traía ser policía. Así como su papá, habían muchos compañeros de Ricardo Calderón que sus padres también ejercían este oficio, eran policías. Así que
Él siempre sabía el riesgo que corrían los papás de sus otros compañeros y por ende su padre. Habían unos que corrían riesgos por cumplir sus labores y otros porque estaban en pequeños o grandes torcidos. Aunque Ricardo veía todo esto, siempre quiso ser policía. Nunca se arrepentía de pensar lo que quería hacer. Cuando se graduó del colegio y tuvo que tomar la decisión de que quería estudiar, entró a estudiar biología marina en la Jorge Tadeo. Intentó estudiar, pero solo pudo durar 1 año. Aún así, como le gustaba tanto, sabía que no era lo que él quería estudiar, pues faltaba mucho a sus clases, no le daba casi importancia. Y tiempo después, un conocido le dio la oportunidad de estudiar comunicación social y periodismo u otra carrera, pues solamente estas 2 carreras estaban en ese momento en la universidad que dirigía esa persona que los conocía. Él tomó la decisión de estudiar comunicación social y periodismo. Y desde ahí es algo que le ha encantado desde siempre, desde que inició esta carrera. Empezó como periodista deportivo, pero en medio de muchas investigaciones en las que se involucró, se dio cuenta que lo de él era el periodismo de investigación. Y es por esto que siempre le mete corazón y alma a cada trabajo que realiza. Así fue como realmente empezó su amor por el periodismo de investigación. A partir de ahí empezaron sus investigaciones y él se dedicaba a llegar al fondo de cada una de ellas. En medio de esas investigaciones tuvo que presenciar cosas muy fuertes y a pesar de eso nunca se quitó. Se enfrentó a masacres como la masacre del Salado, la cual ocurrió entre el 16 y el 22 de febrero del 2000 a manos de paramilitares que durante 3 días mataron gente sin compasión alguna. Otra masacre a la que se enfrentó, la cual fue demasiado fuerte y en su memoria se quedó y dice que jamás va a olvidar, fue en Nueva Venecia. Este lugar se encuentra sobre los Palafitos en la Ciénaga Grande del Magdalena. Sucedió antes del amanecer del 22 de noviembre del 2000. Llegaron al menos 60 paramilitares en lanchas y empezaron matando gente con bayonetas y cuchillos. Tiempo después empezaron a matarlos con lo que fuera, como dicen, con lo que se les atravesara. Asesinaron alrededor de 39 personas. Momentos después, cuando Calderón se enteró de esto, corrió a investigar exactamente qué había ocurrido. Cuando llegó al sitio, se encontró con un panorama demasiado aterrador. Su explicación al llegar al sitio era que los cadáveres, que en su mayoría eran campesinos y se encontraban ubicados en el parque del pueblo, eran imborrables. Estas imágenes que él vio y el olor que sintió, que solamente lo puede describir como un olor a muerte, no ha podido sacar de su cabeza. Estas 2 masacres y más cosas fuertes tuvo que enfrentar innumerable cantidad de veces. Otro caso demasiado importante en este libro fue todo lo que tuvo que ver con el DAS, más conocido como el Departamento Administrativo de Seguridad. Este había crecido en una manera desordenada y tenía una singular mezcla de funciones, pues de manera simultánea cumplía con labores y funciones similares a la de la CIA, el FBI y el Servicio de Secretos estadounidenses. Esto convertía al DAS en una entidad muy poderosa. Contaba con más de 6.000 funcionarios al servicio del presidente. Esto se decía que tenía que ver con paramilitares, narcotráfico y otros torcidos que se hacían desde allí adentro. Calderón en esta investigación tuvo un sinfín de fuentes. Entre el 2009 y el 2011 publicó cantidad
de denuncias irregulares cometidas en esta institución. Todas estas fuentes que Calderón recopiló durante todo el tiempo que duró haciendo la investigación, habían unas que confiaban en él, otras que no confiaban tanto en él, y todo esto hacía que el camino fuese un poco más difícil. Una de las primeras fuentes importantes fue el Para Llorón. Su nombre real era Federico Hernández y era abogado de personajes muy oscuros. Entre estos personajes oscuros estaba el Águila. El Para Llorón empezó a buscar a Calderón porque decía tener información que, según a él, pues a Calderón le podía interesar bastante. Se empezaron a reunir y un día decidió llevarlo a la finca donde vivía el famoso Águila, quien era un narcotraficante de mucha influencia. Al llegar a su finca, se dieron cuenta que de una camioneta Ford Explorer se estaban bajando dos sujetos que pertenecían al DAS. Lo que hacían en esta finca era quizá cumplirle un poco los caprichos que tenía el hijo del Águila. En este caso le estaban dando una camioneta. Desde ese momento Calderón se enteró totalmente de que era real que el DAS tenía muchos torcidos en los que estaba gente que era demasiado mala en el momento. Tiempo después se adentró en más investigaciones, se dio cuenta que el DAS estaba pasando información a las autodefensas para que mataran sindicalistas, y después de que obtuvo esto y mucha más información, decidió sacar el artículo El DAS y los Paras. Claramente esto fue algo que causó mucho revuelo y amenazas hacia Calderón, pero sin embargo siguió su investigación más acerca de esto, pues él sabía que el DAS tenía antecedentes que no eran muy favorables para ellos. Más adelante se encargó de buscar información para que la gente supiera que el DAS también hacía chuzadas. Alquilaban las máquinas para que los narcotraficantes las usaran a su conveniencia, así poder chuzar magistrados, poder chuzar periodistas, poder chuzar mucha gente de política que según ellos no estaban de acuerdo en su momento con el gobierno que hacía Álvaro Uribe. Cuando Calderón se enteró de todo esto, de todas estas chuzadas y torcidos raros que tenía el DAS con gente mala de afuera, empezó a buscar mucha más información que le permitiera hacer que el DAS se cerrara definitivamente debido a todo esto. Aunque le costó mucho tiempo y se vio hundido por las amenazas y creyó que no era capaz de sacar adelante esta investigación, nunca se detuvo y un día logró su objetivo. Después de todas las investigaciones, de las amenazas constantes que lo llevaban a huir del país, todo esto que recibía tras publicar artículos que hundían cada vez más al DAS, porque cabe aclarar que Calderón se encargó de llegar literal hasta el fondo de cada investigación. Consultó más de 30 fuentes, fue golpeado, fue puesto en duda, amenazado tras buscar información, pero al final de todo esto valió la pena, pues gracias a sus grandes investigaciones, a sus denuncias y a su perseverancia por querer descubrir la verdad, se cerró el DAS. Y a pesar de que hubo muchas amenazas de gente que estaba vinculada con esto, él logró que la mayoría de esto fuesen investigados por todo lo que sabían y por todo lo que hacían dentro de esta unidad. Para finalizar, solamente me queda decir que tras leer este grandioso libro, que también lo recomiendo, en la vida de un periodista nada es fácil si lo que quieres es hacer un buen trabajo. Esto lo podemos ver con todo el trabajo que hizo Calderón. Arriesgó su vida e integridad gracias a su trabajo, pero por esto se hizo justicia en muchas cosas que nadie se hubiese atrevido a hacer. Audio Jungle.